Bueno, y justamente todos estos días muy movido en términos de acciones, bonos, las expectativas por el FMI. Así que bueno, hoy vamos a hablar un poquito acá de la macro, que trae algunas buenas noticias en términos de estabilidad, en términos de recuperación económica, en términos de recuperación del salario, y algunas dudas, sobre todo por el nivel del tipo de cambio, si es sostenible o no, si está atrasado o no, donde particularmente yo creo que sí está atrasado. O sea, si uno lo compara, está en niveles de tipo de cambio real de los que vimos en noviembre del 23, de los que vimos en marzo del 18, de los que vimos en noviembre del 15, de los que vimos a fines del 98, todos los periodos que precedieron a grandes devaluaciones, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, es cierto que puede ser sostenible. Esto no implica que vaya a haber una devaluación en el corto plazo. No sea como en otros tiempos. Exactamente. Creo que Caputo lo dijo en una entrevista, no es igual que otras veces, esta no la vieron antes, y en parte es cierto por dos factores centrales. Por un lado, porque el tipo de cambio es básicamente oferta y demanda de pesos y dólares al mismo tiempo, ¿no? Y lo cierto es que hoy está más contenida la oferta de pesos por una política monetaria restrictiva, no se imprimen pesos hace un año. Y el segundo factor es la oferta de dólares. Muchos de estos sucesos anteriores tenemos, por ejemplo, particularmente los últimos, grandes déficits energéticos. Y hoy tenés un creciente superávit energético potenciado por vaca muerta, que genera alguna interrogante estas bajas de precio del petróleo que hemos visto, pero eso está. Entonces, creo que este nivel de tipo de cambio, que puede parecer atrasado, que sobre todo cuando miramos los precios en Argentina versus los precios en Brasil, en Uruguay, cómo están el precio de las góndolas, cómo está el precio de la ganadería, cuánto cuesta un novillo en Argentina, cuánto cuesta en Brasil, cuánto cuesta un cerdo en Argentina, cuánto cuesta un cerdo en Brasil, que estamos claramente más caros, pero creo que nos vamos a... la hipótesis es que nos tenemos que acostumbrar, porque llegó para quedarse este nivel de tipo de cambio bajo. Y el marco que hay hoy es muy distinto al del año pasado, ¿no? Y en ese contexto la pregunta sería, bueno, ¿cómo es el ánimo del productor en general, no? Yo creo que el ánimo del productor viene medianamente bien, ¿no? Porque si bien tenemos un escenario de márgenes muy bajos, dado los precios internacionales, dado los costos en dólares, tenemos márgenes bajos. Yo creo que el productor está con un sentimiento relativamente positivo, producto de, salvo algunas zonas, una cosecha que viene relativamente bien. Entonces el productor, cuando ve que la cosecha viene más o menos bien, ve que va a cosechar, bueno, eso claramente le cambia el humor. De nuevo, tenemos casos y casos, con inundaciones, con sequías que pegaron fuerte, pero en el promedio creo que es así. La baja de retenciones, una señal fue, un impacto en precios se vio, así que en ese caso creo que es positivo. Después hemos tenido muy buenos precios del maíz, precios pocas veces vistos, sobre todo si lo relacionamos con el contexto de la soja, ¿no? Eso le permitió a muchos productores tener una rentabilidad en el maíz un poquito superior a la que habían previsto, por lo menos los productores que llegaron con algo de producción hasta este momento. Así que eso creo que es lo que veo. Un sector complicado en márgenes, con unos márgenes con los que empiezan a hacer los números para la 25-26, que se empiezan a preocupar un poco, pero con un humor relativamente bueno, diría yo. De nuevo, esto no va a ser así, el que le pegó fuerte la sequía o el que estos días le pegó fuerte la inundación, ¿no? Claro, sí, bueno, la inundación por un lado están las lluvias y también por el otro lado está el contexto político, ¿no? Bueno, creo que el contexto político es una de las cosas que tracciona positivamente, ¿no? El productor por ahí entendiendo que hoy tiene márgenes malos de la mano de las retenciones y en segundo nivel de la mano del tipo de cambio, porque el tipo de cambio no sería un problema si no tuviéramos retenciones, ¿no? Pero entonces el productor le preocupa eso y le exige eso al gobierno, pero del otro lado entiende que se está en un proceso de estabilización, que se venía en una situación macroeconómica muy complicada, que el equilibrio fiscal es el punto uno, que lograr una estabilidad de precios es es una prioridad también. Entonces creo que en ese sentido muchos productores, y también creo que lo vemos reflejado en las entidades gremiales, ¿no? Ese equilibrio entre la exigencia porque la situación no es buena y cierta paciencia por entender que
cuesta y nos cuesta a todos mejorar. Entonces creo que el humor de los productores y de nuevo, eso se ve muy reflejado en las gremiales y hasta dónde las gremiales pueden presionar y hasta dónde no, ¿no? Creo que es un poco el sentimiento que tienen todos y que creo que tiene la sociedad en general, ¿no? Una sociedad que en el promedio estuvo muy golpeada, salarios reales muy bajos, con bajo poder adquisitivo, y bueno, un poco al mismo tiempo un poco de paciencia, entendiendo que obviamente no va a mejorar todo de un día para otro. Creo que eso es un poco lo que está primando. Y además lo que se ve, por ejemplo, el sector lácteo, que están trabajando de forma conjunta, el gobierno y el sector, ¿no? Sí, se ve, bueno, sobre todo una Secretaría de Agricultura que entiende los problemas, está cerca, son mucha gente involucrada con el sector, y que bueno, y que por ahí son francos, che, vamos a economía y la verdad que no hay plata, o esto no se puede tocar, o lo otro sí, pero bueno, yo creo que en el caso del sector lácteo, en el caso de la ganadería, en general todo el rubro alimentos, todo lo relacionado al mercado interno, está empezando a ver la reactivación. Los salarios han ganado mucho poder de compra respecto a los alimentos. Justamente en un estudio que hicimos con Coninagro, lo sacamos hace poquitos días, relevamos eso. Entre marzo y diciembre, que es el último dato de salarios, los salarios ganaron entre 20 y 50% de poder de compra, de acuerdo a lo que miremos. 21% respecto al asado, 50% respecto a la yerba, en poder de compra de alimentos, ¿no? Eso se dio producto de una recuperación real de los salarios, desde un subsuelo, pero una recuperación desde marzo en adelante, y un atraso relativo del precio de los alimentos. Y eso va a generar, tarde o temprano, y ya lo estamos viendo en algunos indicadores, una recuperación del consumo, ¿no? Y la reactivación del consumo. Y entonces todo lo que está más relacionado al mercado interno, creo que va a haber otro dinamismo que no vio, te diré, durante los últimos 6 años, ¿no? Porque la crisis empezó, o el punto de quiebre fue en marzo de 2018, y el otro punto de quiebre fue en marzo de 2024. Entonces veníamos de 6 años de deterioro del poder adquisitivo, 6 años de deterioro del consumo, 6 años de deterioro del mercado interno, y creo que ahora cambia la tendencia. El problema es que con una exportación que no tracciona por bajo tipo de cambio y problemas de competitividad. Entonces la carne al 70% del mercado interno le está empezando a ir mejor, al 30% de la exportación le está yendo relativamente mal. Entonces va a tener que vamos a tener que ver cómo se termina conjugando eso.